Bendiciones, bendiciones de parte del Dios eterno. Bienvenidos nuevamente a este canal de evangelismo de juego. Vamos a escudriñar nuevamente la santa y hermosa palabra del Señor. A ver qué nos quiere hablar nuestro Padre Celestial a usted y a mí. En estos tiempos que son tremendos, pero a pesar de todo lo que está pasando a nivel mundial, nuestro Dios es fiel y siempre va a estar con cada uno de nosotros porque Él lo prometió. Él dijo que iba a estar con cada uno de nosotros, dijo Jesús antes de irse, hasta el fin. Y todavía no hemos llegado al fin de los tiempos de este mundo, pero ya sabemos que nuestro Dios va delante de nosotros siempre como poderoso gigante. Y antes de comenzar, y hablando de la fidelidad de Dios, por allá en el Medio Oriente, donde predicar la palabra, para los que no saben, es prohibido. Contaba un líder que lo tenía un jefe militar de alto rango, lo tenía en la mira, y que lo siguió y se le había metido en la cabeza a aquel hombre matarlo. Como decimos aquí en Colombia, en Cali, Colombia, le montó prácticamente la guarda y lo siguió hasta que lo encontró. Y cuando ya lo tuvo enfrente, lo iba a apuñalear, sacó un cuchillo grande y cuenta el mismo jefe que tenía un alto rango, cuenta que ya lo iba a apuñalear cuando vio una figura resplandeciente en el medio de aquel líder, y que él ahí mismo cayó al piso temblando. Y cuenta él que lloraba. Y a las horas cogió la Biblia de aquel líder y la empezó a escudriñar. Esta santa y poderosa palabra del Señor la cogió en sus manos y empezó prácticamente a adorarla. Y ahora, gloria a Dios, es uno de los grandes evangelistas que hay allá en esos lugares donde no es permitido predicar la palabra del Señor libremente. Allá está él exponiendo su vida por llevar el mensaje de salvación. Y vemos que hubo un cambio, hubo un arrepentimiento genuino, y eso me hace recordar, será la primera historia, a esta segunda historia que está en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde habla de la conversión de Saulo o de Pablo. Y ya conocemos a la luz de la palabra quién era el apóstol Pablo, y leemos la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice
dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Y esto fue lo que le sucedió al apóstol Pablo camino a Damasco. Como dice el versículo 1 y 2, ya tenía prácticamente esas cartas selladas para que él hiciera lo que tenía que hacer con los cristianos. Dice en el verso 1 y 2, sean hombres o sean mujeres. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 3 y 4. Y mire que Dios sigue haciendo como Él quiera. Él envió a su Hijo para esto, y Jesús sigue todavía revelándose a gente que todavía tiene el corazón como lo tenía Saulo. Escúcheme bien, como lo tenía. Recuerden la primera historia, aquel hombre de alto rango, general de alto rango, que iba a acribillar a ese líder cristiano. Ahora, ¿qué está haciendo? Un evangelista. ¿Qué pasó a ser Saulo después de ser un perseguidor o un asesino de cristianos? Un discípulo, un apóstol del Señor. Hubo un cambio. Verso 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está para los que muchas veces nosotros como pueblo de Dios nos escudamos en, y siempre lo he dicho y yo siempre lo he dicho, la vida de un cristiano, la vida de un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, misionero, líder, tiene que estar alineado a la palabra. El apóstol Pablo, o aquel varón que les conté la historia allá del Medio Oriente, no siguieron haciendo lo mismo. El apóstol Pablo, aquí usted ya no lo ve ahora en adelante, él asesinando o maltratando al pueblo del Señor. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber un cambio cuando verdaderamente hay en nuestras vidas un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo. Para eso es que vino el Señor, a que haya un cambio en nuestras vidas. No es solamente hacer una oración de fe, no es solamente hacer un discipulado, no es solamente hacer estudios bíblicos, no es solamente estudiar teología, y es bueno, conocimiento es bueno, pero también tiene que haber algo en nuestra vida, en nuestro interior, tiene que haber ese cambio, que ese viejo hombre con tanta teología, con tantos institutos bíblicos, cambie del interior y se refleje al exterior. Mire que el apóstol Pablo, ¿qué hizo? El apóstol Pablo ya fue un apóstol que empezó a predicar la palabra del Señor. Verso 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas sobre el aguijón. ¿A quién perseguía el apóstol Pablo? Él estaba persiguiendo supuestamente a los cristianos. Y ojo, cuando usted está hablando, está murmurando, está criticando, está señalando,
a un hijo de Dios, usted lo está haciendo al mismo Jesús. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién le habían dado el apóstol Pablo en el verso 1 y 2? Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Para quién tenía esas órdenes? Para los cristianos. Pero Jesús se le aparece el camino a Damasco y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando usted está haciendo la guerra a un hijo, a un verdaderamente hijo de Dios, usted lo está haciendo a Jesús. Y pare de contar. Verso 6. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Mire que Jesús, cuando usted y yo lo aceptamos en su corazón, espera estas palabras que le dijo el apóstol Pablo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si traemos a memoria lo que nos encomendó Jesús antes de ir, dice sentar a la diestra del Padre, o todas esas cosas que el Señor nos manda hacer, nos quedaríamos cortos. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Ese hombre rudo, ese hombre que mataba y comía del muerto, se levantó ciego y lo tuvieron que llevar. Estaba temblando y estaba temeroso, dice la palabra del Señor. Entonces mire que en esas dos historias vemos con un cambio en cada una de esas vidas. Eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, de que se refleje un cambio día tras día en nuestros hechos, en nuestros dichos, con lo que vemos, con lo que pensamos, aún con lo que escuchamos, que no le agrada a Dios, no debe estar en nuestras vidas, porque esto es para otra reflexión. Mire la vida del apóstol Pedro, mire la vida del apóstol Juan, de Santiago, del mismo apóstol Pablo, cómo cambiaron. Dios los llamó siendo unas personas que tenían en sus corazones muchas cosas, pero a la luz de la palabra después lo vimos que verdaderamente Jesús los hizo como Él los llamó, y los hizo pescadores de hombres. Pero en usted y en mí tiene que haber un cambio. Se acabó el 2025 el año, empezó este año 2026. Tiene que haber un crecimiento espiritual más en nuestras vidas. Entonces, orémosle mucho al Señor para que nos ayude, a que haya ese cambio en cada una de nuestras vidas, para que reflejemos ese carácter de ese varón perfecto, de nuestro hermano mayor Jesús. Entonces esta era la reflexión que nos traía nuestro Padre Celestial para hoy. No se olvida, suscribes.